Hoy les invito para que abramos nuestras Biblias, por favor. Libro de Lucas, capítulo 21. Evangelio de Lucas, capítulo 21. Vamos a desarrollar, primero vamos a leer esta porción, versículo 30 del capítulo 22, 30, hasta el versículo también, el 34. Muy bien, leemos esta porción, dice así. Yo estoy leyendo la Biblia BTX, la Holman, no la rusa, la Holman. Y dice el verso 30. Contextualicemos para los hermanos nuevos desde el versículo 29. Ayuda. Hablando de Jesús. Dice así: y les contó y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, lo veis, y por vosotros mismos sabéis que el verano está cerca. Esta versión dice: cuando ya brotan las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Esta versión, LBLA. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Y terminamos con los últimos dos, el versículo 32, 33 y 34, 3, dice: de cierto os digo que no pasará este linaje o generación, este linaje, hasta que todo esto haya acontecido. Versión LBLA: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Siguiente verso, el 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Claro para las dos. Y el último, el versículo 34: mirad pues por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen con glotonería y embriaguez y con los afanes de esta vida, y aquel día os sobrevenga de improviso como un lazo. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Vamos a entrar en este tema, el almendro y la higuera. El almendro y la higuera. Estos árboles tienen una fecha diferente de florecimiento. El almendro parece que es como en enero, cuando ya comienza el verano, que florece. Y la higuera también tiene otro tiempo diferente. Pero esta porción que estamos leyendo aquí en la Biblia, estimados hermanos, y también pastores y siervos que le servimos al Señor en todo lugar, han sido pasajes mucho tiempo leídos y también demasiado mal interpretados. ¿Qué tiene que ver esto con la vida de nosotros los seres humanos en este tiempo tan actual de conflicto y peligroso, de guerras y de todo esto? Tiene que ver como una señal de amor de parte de Dios, de cuidado, para que nosotros estemos atentas y alertas, para que no nos descuidemos espiritualmente, ni dejemos descuidar nuestras familias, y que reconozcamos qué tiempo es el que estamos viviendo, tiempo profético, para que no nos coja de repente este tiempo
como Dios, el Señor Jesucristo, les predicó esto. Estas son palabras del Señor Jesús. Y les habló acerca de la llegada del Hijo del Hombre. Cuando Él predicó esto, pues hombre, Él ya estaba aquí. Él ya había venido porque estaba ahí predicando. Ya no se trata entonces de la llegada del Hijo del Hombre, la primera, porque Él está ahí, ¿queda claro? Entonces, ¿de qué llegada del Hijo del Hombre estaría hablando Él? Pues de la segunda, obvio. Y muchos de ellos le decían: Señor, ¿qué señales hay? O danos señales. Y nosotros sabemos que el Señor les dijo que a la gente que era incrédula y a la gente que demandaba y decía: a ver, denme una señal, pero de verdad, quiero ver una prueba de que todo lo que está ahí es cierto. Dice: a la gente que me demanda, que pide, que prácticamente con su altivez, su orgullo, están pidiendo que se les dé una señal de que yo soy Dios y que esta es mi palabra, a esta clase de personas no les será dada señal. ¿Para quién son las señales? Para los entendidos y para la gente que espera de parte de Dios su palabra escrita. Y aunque existe esta palabra escrita, y hay palabra aquí escrita y revelada, hay palabra que está siendo cada vez más clara y se nos va haciendo cada vez más entendible, según la profecía de Daniel. Los libros serán abiertos en los finales tiempos. Pero así también existen personas que interpretan mal los libros en los que se habla de estas profecías. Si usted ve, Jesús está hablando de la llegada del Hijo del Hombre. Es decir, desde que Él estaba predicando esto hasta que venga la segunda venida, que es a lo que Él se refiere, hay una cantidad de cosas que Él dijo que sí pasarían. Como nosotros los cristianos estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, no estamos esperando nosotros para la iglesia la segunda venida del Mesías, porque cuando Él venga por segunda vez, nosotros vendremos con Él. Porque ya antes de su segunda venida nos habremos ido con Él. Pero sí podemos entender a qué se refiere el Señor cuando dice: habrá señales. Estas señales que usted ve y yo veo aquí desde el verso 25 hasta el versículo que termina Él predicando, hasta el 38 aquí, están todas relacionadas con estos tiempos finales y sobre todo después de la venida del Señor por primera vez. Repasemos rápidamente para ubicarnos, porque es lo que la Biblia dice, no lo que interpreta cualquier persona, es lo que está escrito. Entonces rápidamente, así, Él dijo que habría señales entonces en el sol, la luna, ¿qué más? Las estrellas. Sol, luna y estrellas son cosas que no están aquí en el planeta. Yo sé que hay gente que cree que las estrellas están pegadas en una cúpula de cristal. Hay una gente que cree eso. Bueno, si usted cree eso, yo lo respeto. Pero las estrellas que está hablando aquí la Biblia no son las que algunos que creen que la tierra tiene una cúpula de cristal y que nadie la ha podido romper. Pues usted, le respeto si cree eso, pero se refiere a algo más allá de la tierra. Y déjeme decirle que el sol no está aquí como mucha gente cree eso. Hay gente que ha retrocedido a los tiempos de incluso ni siquiera la época medieval, donde observadores, astrónomos, no astrólogos, astrónomos, pudieron observar, como Galileo Galilei, que determinó que la tierra era redonda. Era una época tan antigua. Y ya la Biblia nos decía, desde el libro de Isaías, en el capítulo 40, que la tierra era redonda. Y en muchísimas partes más, pero no me refiero a eso. Me refiero que Él dijo que el sol, y los que estudian la Biblia desde el Génesis, allá podemos ver en el Génesis qué día fue que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. No fue el primer día, ni fue antes del primer día, ni fue el segundo, ni fue el tercero. Fue después
que Dios hizo el sol y la luna. Y no las hizo acá por dentro de la tierra, las hizo por fuera de la tierra. Valga que eso quede claro. Entonces son señales que habrán por fuera de este planeta, por fuera. Y esas señales están aquí metidas entre la predicación de Jesucristo y lo que Él dice cuando venga por segunda vez. Y dice que cuando esas señales se vean allí, esas señales están siendo reveladas en libros muy antiguos, como el libro de Joel en el capítulo 2. Allá dice, habrá señales lo mismo, en el sol, en la luna, en las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que Jesús estaba hablando de cosas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que acabamos de leer? Cielo y tierra pasarán. O sea, todo lo que existe en cuanto a este cielo, atmósfera terrestre, va a pasar. Y esta tierra un día se va a acabar después de que Cristo reine 1000 años y venga el juicio final. El planeta Tierra explotará, totalmente explotará, lo dice segunda de Pedro. Pero bueno, entre este tiempo primero y el segundo tiempo es que están o van a ocurrir estas cosas, y luego de que habla de lo de afuera, y eso no ha pasado. Mire, estos días estuve por ahí mirando en la internet, yo no tenía ni idea de que, bueno, siempre hay gente metida en apostasía. Yo les digo, tengan cuidado con las interpretaciones bíblicas acomodadas, y nunca usted se deje llevar por ninguna enseñanza que le ponga días exactos, con fecha exacta, a los hechos proféticos de la venida del Señor y del rapto. Hay cosas que están ahí en la Biblia profetizadas, y en el tiempo que se profetizaron pasaron. Y fueron fechas de profecías del Antiguo y se cumplieron un poco más adelante, y se pueden hoy datar esas fechas con exactitud. Pero los eventos del porvenir, aún el mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron que cuándo, sabemos que Él dijo que el día y la hora nadie lo sabría. Dice, solo mi Padre que está en los cielos. Es la potestad del Padre determinar los tiempos. Pero ¿podemos reconocer los tiempos? Sí, los tiempos sí. Porque estas son señales para los tiempos, ¿sí? Ahora veamos, aparte de lo que va a suceder afuera, luna, sol, que tienen que ver con eventos muy terribles porque van a conmover el planeta Tierra. El planeta Tierra no se va a acabar. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el planeta Tierra no se puede acabar ahora? Alguien sencillo que me diga, ¿por qué no? Porque el Señor Jesucristo va a reinar, ¿cuántos años? 1000 años sobre el planeta Tierra. Y pues Dios no se iría a contradecir acabando la tierra ahorita, y entonces, sí, pero entonces la segunda tierra, eso será después de su reinado. Así que este planeta Tierra tiene que durar por lo menos viable para la vida, productivo, para que durante 1000 años el mundo se pueda sostener. Si el planeta se llegara a volver una miseria, entonces este libro no sirve, y los que ganan son los malignos que quieren acabar el planeta de verdad. El único interesado en destruir el planeta Tierra es Satanás y las fuerzas de las tinieblas, que habitan no solo aquí dentro del planeta, sino allá en las regiones celestes. Con su civilización avanzada, entre comillas, ellos no quieren la tierra para nada. La quieren solamente para destruir. Satanás vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Así que entonces Dios, que mucha gente cree que Dios, pobrecito, el Señor hizo el planeta, pero ay, tan brutico Jesús, ¿no? Dios no se imaginó que íbamos a crecer tanto y nos íbamos a regar y a llenar el planeta y lo íbamos a volver una nada, y ya no iba a servir para nada el planeta, y que la huella de carbono y que entonces ya no cabemos. Todas esas mentiras solo se las tragan los que no conocen la palabra de Dios y se dejan asustar. Que la huella de carbono, que los gases, que las flatulencias de las vacas, que hasta han contaminado la cabeza de muchos presidentes, como algunos que dicen que tenemos que erradicar las vacas de Colombia y reemplazar las vacas por paneles solares.
Estas locuras solo están en la cabeza de los que no conocen la verdad de Dios. Pero si Dios creó el mundo, lo creó, uno, para que llenáramos la tierra, la sojuzgáramos, la cuidáramos, eso sí, la hemos descuidado, la hemos dañado, pero Dios tiene suficiente poder para lograr que el planeta sea preservado hasta que Él venga a reinar 1000 años. Démosle un aplauso al Señor. Dios es sabio, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. De esa manera, entonces los eventos comienzan antes de que nos vayamos con Cristo en el rapto a verse también arriba. Y usted ha visto eventos terribles a nivel del sol, de la luna, tan terribles. Hemos visto señales como las lunas rojas, eclipses y cosas de estas que ocurrieron en los días en que incluso en el Antiguo Testamento, incluido en Cristo, la venida de Cristo, cuando Él murió, hubo un eclipse, ¿cierto? Son cosas que ocurrieron en los días proféticos y estaban ahí. Pero desastres y cosas que perturben a la gente a ese nivel de ver arriba la luna, y no ha pasado todavía. Así que no es posible, como dije y dijeron en YouTube, que el rapto iba a ser, ¿cuándo? Estos días por ahí, algo de septiembre iba a ser el rapto. O sea, la gente que se pone a lanzar cosas y dice cosas, uno se da cuenta que no les gusta estudiar la Biblia. Cielo y tierras van a pasar, pero la palabra no es la palabra. Aquí en la palabra el Señor dice también que sobre el planeta, sobre aquí, la superficie de la tierra, habrá angustia. ¿Cuántos creen que sí han venido tiempos de angustia? Sí, como nunca antes. ¿Y cuántos creemos lo que la Biblia está diciendo? Que la gente se va a desesperar ante el caos. Ustedes saben que el reinado de Satanás lo quieren establecer con un lema que se llama Ordo Abcaos, que significa orden después del caos. Satanás tiene una agenda, bueno, ya la conocen, 20 no sé qué, y la otra ahora nueva es 2045, bueno, siguen colocando agendas. En esa agenda es poner al mundo como un desierto, como dice Isaías 14, donde dice: Satanás puso al mundo como un desierto, ¿sí? Y a sus presos nunca les abrió la cárcel. Eso lo quieren establecer, pero el Señor nos está avisando que vendrá angustia, no solo por el caos que ellos producen, las guerras, el poder de los demonios metiéndose más en los humanos, sino también dice que habrá desespero porque algo va a pasarle al mar. Algo le va a pasar al mar. Dice: ante el bramido del mar y el oleaje, y la palabra para desespero y esa cosa del susto es una palabra que significa, bueno, está en griego aporia, significa que la gente estará muy perpleja, así como muy asombrada por lo que se va a ver. Y ya hemos visto muchos lugares en el planeta con tsunamis, hasta en las películas, y ya la gente sabe que cuando el mar se recoja, usted está en la playa, no se ponga a mirar: ay, tan lindo que el mar retrocede. Es para que usted corra y retroceda. Hasta hay señales en el comportamiento de la naturaleza para que uno tenga tiempo de salvarse. ¿Por qué Dios propició eso? Porque Dios ama a la humanidad. Estas son señales. Y cuando venga el bramido del mar y los oleajes de ese tipo, serán parte de los eventos. Es decir, que habrán situaciones en la tierra donde el mar va a llegar a tener olas gigantescas, tan grandes, olas tan gigantescas, que muy probablemente ciudades y costas pueden ser abrumadas, como lo dice aquí, perplejas del nivel de lo que va a pasar con los mares. En el versículo 26 dice que los seres humanos van a desfallecer. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha vivido un periodo, sobre todo hace 50, incluso menos años, de tanta crisis de nervios, ansiedad. Estudios que se han hecho determinaron que la ansiedad solo es un mal de este tiempo. Nuestros abuelos no vivían llenos de ansiedad, ni tampoco iban al psicólogo para que les ayudara por la depresión. Todas las cosas se sobrellevaban, pero sí estamos en este tiempo de desfallecimiento, pérdida de las fuerzas. Los hombres lo van a tener que vivir, y todo es por causa de ¿qué? Dice la Biblia, por causa del miedo. Quiere decir que estamos en la época de mayor miedo que jamás se ha vivido en la humanidad. Húyale al miedo, no tenga miedo de nada.
Más bien tengamos temor del Señor, temor reverente y temor de tener miedo. Es decir, no le tenga miedo al miedo. Lo que quiero decir es, al miedo no le ponga cuidado. Dios tiene el control de todo. Y dice que esto, el miedo, la expectación que viene sobre los seres humanos, que va a venir sobre la tierra, los habitantes, es y vuelve y dice ahora por segunda vez, ¿debido a qué? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. ¿Por qué? No es solamente la depresión y el caos, es que las potencias de los cielos serán sacudidas. Ese evento está entre la primera venida y la segunda, es claro, es claro. Así que entonces esto no ha pasado. Así que esto nos confirma que esto tiene que pasar antes de que Jesús venga por nosotros o venga por segunda vez. Es claro. En el versículo 27, quiero pasar esto porque hay un tema más profundo y el tema de hoy es la higuera y el almendro. Y dice que cuando pasen todas estas cosas, cuando hayan pasado todas estas señales que se van a ver en el principio de dolores, la iglesia aquí todavía, y que se van a ver después, pero antes de la segunda venida de Cristo, todo eso se va a ver también esa conmoción, tanto en el reino de los 7 años de Satanás, reinado del anticristo, segundo, bueno, eso es el nuevo orden mundial. Eso va a ocurrir. Todos esos pasajes que acabo de leer, ese tema que estoy explicando, incluye desde la primera hasta la segunda. ¿Queda claro? Pero antes de que eso todo ocurra, Jesús nos dio una advertencia que es el centro de esta porción de Lucas que estoy compartiendo. ¿Cuál es? Miremos. Dice entonces que veremos al Hijo del Hombre, pero le dijo el Señor al pueblo de Israel, verán. ¿Quién verán? La gente que viva en ese tiempo. Entonces verán al Hijo del Hombre, que es el nombre que él usaba para hablar de él mismo, el Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gloria, ¿cierto? Es decir, que él va a venir en una nube, y así fue que se fue. ¿Cómo se fue Jesús? En una nube. Y vendrá en una nube, pero por segunda vez. Ahora, sé que en el rapto una nube lo tendrá a él allá, bueno, nos esperará en una nube, pero esa nube no vendrá a la tierra. Cuando él se fue de la tierra, la nube vino y él estaba con esa nube y se fue en esa nube, ¿sí? Ahora, en el versículo 28 dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, todas estas cosas van a comenzar después de que Cristo vino hasta que venga. Cuando comiencen a pasar todas estas que estamos viendo, yo le pregunto, ¿ya pasó lo de la conmoción de arriba? Esa no ha pasado. El bramido del mar, todas las demás cosas sí han empezado a ocurrir. Así que ya debemos entonces ser conscientes. Las palabras de Jesús, cuando estas cosas, verso 28, comiencen a suceder, ¿qué debe hacer el creyente? Levantarse. No manda a tirarse a la pena y ay, Dios mío, y tanto trabajar, tanto montar negocios, compré 3 camiones y ahora Cristo viene. No, Señor, ¿cómo se le va a ocurrir venir si no tengo novio todavía para casarme? No me dañe todo. Es Jesús hablando. Y dice, levanten las cabezas. ¿Qué sucede cuando uno está deprimido? Cabeza agacha. Él está diciendo que este tiempo es un tiempo para estar firme. Es un tiempo para uno levantarse. Es un tiempo para estar seguro y firme. Cristo viene. ¿Y por qué debo estar feliz? Porque el reino de Dios está cerca. ¿Han oído ustedes las profecías de los falsos ministerios apostólicos y proféticos? Mire, hermanos, si hay algo está llena la tierra es de falsos profetas, de pastores, y ahora se ha puesto de moda las pastoras y hasta las apóstolas, y a uno le da tristeza ver cómo la gente se sienta a oír a estos personajes. Desde una que ya escuchó hablar los billetes y le dice a la gente, hay que oír el espíritu de los billetes.
porque en los billetes nos hablan, y hablen pasito para que lo puedan oír. Pero tráiganlos aquí al altar rápido, todos, traigan los billetes. Uno se da cuenta cómo se usa la palabra de Dios, cómo la gente usa el nombre de Dios, cometiendo uno de los pecados que está en los 10 mandamientos: no usarás el santo nombre del Señor en vano. La tierra está llena de engaño, pero Jesús también dijo en Mateo 24, la primera señal que Él dio fue: mirad que no seáis engañados. ¿Por qué somos engañados? Por tontos, por no leer las escrituras, porque vuelvo y digo, cielo y tierra pueden pasar, pero mi palabra no. No deben existir en este tiempo apóstoles y apóstolas, porque Pablo fue el último apóstol. Hoy también se le dice apóstol a aquella persona que tiene varias de las características que tuvieron los apóstoles, como ser mensajeros de la palabra a otras naciones, abrir iglesias, pero ellos fueron los últimos apóstoles, los del Señor, y otro que no lo conoció de ojos, de vista, que fue Pablo. Pero hoy usted ve que todo el mundo se autoproclama súper recontra ultra usados apóstoles y apóstolas, y están usando el ministerio profético para usar esa palabra, ministerio profético. Como vieron que en el Antiguo Testamento habían escuelas de profetas, Elías, Eliseo, y había escuela de profecía, porque no habían pastores como hoy. El antiguo hombre de Dios era el profeta. Usted no ve en el Antiguo Testamento pastores. Usted ve, bueno, pastores pero de animales. Pero usted ve es profeta, y el profeta era el que llevaba al pueblo la palabra de Dios. Después de que vino Cristo, el último profeta, verdadero Rey de reyes, Señor de señores. Después de que vino Él, ya los ministerios que se abrieron, es decir, los siervos de Dios que sirvieron con Él, tuvieron don de profecía, y algunos de ellos se les llama en aquella época el profeta o fulano de tal, y las hijas que profetizaban, eso que profetizaban o que él profetizaba ya no era el profeta como el del Antiguo Testamento, eran personas con don de profecía. ¿Por qué? Porque ahora toda persona que tenga un ministerio tiene que estar sometido al cuerpo de Cristo, es decir, hace parte de la iglesia. Y por lo general estas personas, como el ministerio apostólico y profético, o los dominionistas también, ellos dicen que todo el planeta se tiene que someter a los apóstoles de este tiempo. No es cierto. Y otra cosa a la que iba, la mayoría de estos ministerios apostólicos y proféticos dicen que el reino está aquí, y que el reino es ahora aquí, y que hay que ir a las naciones y tomar la posesión política de todas las naciones para que Cristo pueda venir. ¡Qué falsedad de falsedades! El reino de Dios, cuando Cristo predicó, él no dijo ya está aquí, Dios se ha acercado. Y luego por el Israel apóstata y que persiguió al Señor y no quisieron aceptar el llamamiento, como dijo, que quise tenerlos como la gallina sus polluelos debajo de mis alas, pero ustedes no quisieron. Así que el reino les será entregado a otros. Aquí está la iglesia. Y esta no es la teoría del reemplazo, es que Israel entra también para ser parte de la iglesia, porque ellos fueron los que recibieron primero la palabra, los judíos, pero ahora también los demás gentiles. Así que el que entre bajo esta cobertura está sujeto a la cabeza, que es Cristo. La cabeza no es un apóstol ni una apóstola, no se deje engañar. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, y a su nombre sea la gloria. Y ellos dicen que el reino hay que establecerlo, es decir, ir y tomar control político y a todo nivel de las naciones. Y aunque es bueno que existan gobernantes que crean en el Señor, y que es preferible que estén los que más creen a los que no creen, eso es otra cosa. Pero aquí mismo Jesús dijo que el reino estaría ¿qué? Cerca. ¿Cuándo será el establecimiento del reino de Dios en la tierra? Aprendamos eso. ¿Cuándo será?
Cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez, el reino de Dios será establecido en la tierra. Y usted de eso no puede salirse. Ahora, por eso, entendiendo este contexto, vamos a hablar un poco de la higuera y del almendro. ¿Qué significa eso para nosotros en este tiempo? Ahora, él dice, y en el versículo 29, él, repasando lo que ya leímos, les contó una parábola y les dijo: miren a la higuera y a todos los árboles. Israel, en el Antiguo Testamento ve uno varias veces que Dios llama a Israel la higuera. Y no es extraño lo que acabo de decir, de que en su mayor parte el Israel de los días de Jesús rechazó al Mesías. Y él ilustró incluso ese rechazo, porque no le pusieron cuidado a su palabra, porque no eran de él, no recibieron su palabra, no encontró cabida en sus corazones. Por eso entonces, ¿se acuerdan de la parábola de la qué? De la higuera que se secó. Él dijo: vi una higuera, bueno, planté una higuera, hay una higuera y quiero ir a tomar de ella ¿qué? Fruto. Él estaba hablando del Israel de ese tiempo. Quiso tomar fruto de ese pueblo y metió la mano entre las hojas, porque eran puras hojas. ¿Qué significa eso? Movimientos espirituales casi aparentemente de Dios, pero que son pura pinta y poco contenido. Puro tilín, decimos en Colombia, y no hay paletas. Solamente imagen, vanidad. Y estamos observando en todas las naciones miles de iglesias donde el centro de todo es: empodérate, engrandécete, sé conquistador. Ya el pastor es un coaching, ya no es pastor. Y ahora todos están hablando de el dominionismo. Eso, lo que estaba explicando antes, es decir, tenemos el dominio y el control del planeta y somos nosotros los que vamos a conquistar la tierra para que Cristo pueda venir. No es así. Vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a hacer la labor de la gran comisión y a hacer discípulos, pero para el Señor, no para nosotros. Y sabes algo, hermano, aquí entonces es cuando él dijo esto que está pasando: miren a la higuera y todos los árboles. ¿Qué le dijo el Señor cuando metió la mano a la higuera y no le encontró ninguna breva? ¿Qué le dijo? Maldita sea, ¿sí? Nunca más nadie que coma de ti. Nunca más nadie coma de ti. Ya la comida viene del Señor directamente, que es el pan de vida. ¿Cierto que sí? ¿Se acuerdan que en la Santa Cena dijo: yo soy el pan, ¿cierto? Este es el pan, ¿cierto? Y ese pan de vida es Cristo Jesús. Ya no viene por la enseñanza de la ley. Ahora estamos en el segundo pacto, en otro pacto, perdón. Y este pacto es establecido por la sangre de Jesucristo. Dependemos de Él. Ahora, ¿qué es la higuera actualmente en esta porción? Leamos entonces cuando dice: mirad la higuera y todos los árboles. En esta versión, si podemos colocar un momentito la NBI, si pueden en la cabina, por favor. Nombró, dice Jesús, también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Entonces, trasladémoslo a Israel. Fíjense en Israel y en los que no son higuera, los demás árboles. ¿Vamos comprendiendo? ¿Por qué debíamos fijarnos en Israel? Porque Israel sí, literalmente lo que pase con Israel es el reloj profético de Dios en todos los tiempos. Lo que le pase a Israel nos da a nosotros idea de qué está pasando, escatológicamente hablando, y de qué va a pasar. Y miremos también los demás árboles. ¿Qué dice el siguiente versículo en la misma versión? Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Ahora, amados hermanos, si usted va conmigo por un momento al versículo que sigue,
Nos vamos ahora al Antiguo, pero terminemos esto. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino está cerca, el reino de Dios. Y dijo algo que también se ha malinterpretado. El versículo 32 que dice, les aseguro que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Dice, cuando ustedes vean ¿qué? Cuando vean ¿qué? Cuando ya brota, cuando brotan las hojas, ¿no?, de la higuera. Si Israel lo tomamos como esa señal de la higuera, realmente Israel dejó de ser Israel en el sentido de nación. La nación se formó como nación en el desierto. Allá fue donde nació esa gran congregación, esa asamblea, la formó Dios en el desierto. Pero aquí está diciendo, cuando vea que florece, y si Israel dejó de ser nación, ¿cuándo fue que el país fue por los romanos destruido y se destruyó el segundo templo? En el año 70 después de Jesucristo, y fueron todos esparcidos, el templo fue destruido e Israel fue, hermano, esparcido literalmente por todo el mundo. Intentaron acabar con el idioma hebreo, pero Dios siempre ha dicho que tiene un remanente fiel. Con una sola semilla que quede de la higuera, sembrada en buena tierra, la higuera volvería a crecer, a echar hojas, y luego de echar hojas, a florecer. En el año 1948, el 15 de mayo, oficialmente se hace la mención en las naciones, lo conocemos en todo el mundo, el renacimiento de Israel como nación. Algunos dicen que fue el diablo el que permitió el nacimiento de Israel, que porque los que firmaron esos pactos eran Illuminatis. Sí, pero ¿y eso qué? Dios puede usar hasta un burro. Eso no es problema para el Señor. Y entonces permite que se establezca otra vez Israel como nación. La semilla entonces se puso en esa tierra que era un desierto, y había profecías que hablaban de que iban a ver a Israel como un desierto y solo pasto seco. Pero Dios dice en su profecía del Antiguo, esas profecías hablan de que Israel, que era desierto, volvería a florecer y habrían árboles. Israel es uno de los exportadores de árboles frutales más grandes del mundo entero, y era un desierto, volvió a florecer, se cumplió la profecía. Y el florecimiento es una señal de la higuera muy poderosa. Cuando ustedes vean, cuando brotan las hojas, o sea, no tiene flor, las hojas brotaron, el palo ya empezó a crecer desde el 48. ¿Cuántos años hace que Israel fue nombrado nación nuevamente, país? Entonces estamos cumpliendo, se cumplieron ya 76 años. Yo siempre les he dicho que la Biblia dice que la edad promedio para estos tiempos estaría entre los 70 y los más viejos alrededor de 80. Israel todavía no ha llegado a los 80. ¿Cuánto le quedan? Le quedan 4. Le quedan 4 años. Estamos en un tiempo recontraprofético. Y si ya vimos que echó hojas, ahora está a punto de ¿qué? De florecer. De florecer. Y dice el Señor que cuando estas cosas, hablando de la higuera y los árboles, porque los árboles también están ahí, y hay una parábola en el Antiguo Testamento, hay una ilustración muy bella que dice que los árboles querían un rey, ¿cierto? Y que aún estaba incluso la higuera, pero que el que terminó reinando fue la zarza, lleno de espinas. Miren esto. Llegamos al punto clave. Cuando ustedes vean que suceden estas cosas, el reino está ahí, pero no pasará. Esta generación, este linaje, el linaje es descendencia. En el Antiguo Testamento en hebreo, Toledot o Toldot. Quiere decir que toda esta generación, desde Jesús hasta acá, no se terminaría. Y es una generación que ¿cuántas van? Llevamos ya casi ¿cuántos años? 2000 años, alrededor de 2000 años. Es decir, que más que nunca antes la venida del Señor ahora sí que está a la puerta. No pasará hasta que todo esto haya acontecido. Nos vamos ahora
al almendro. En el capítulo de Jeremías 40, en el 1, perdón, primero en el 1, dice el Señor esto, y luego regresamos a Lucas 21. Trate de volverse a acomodar, si quiere párese, dé una vuelta y se vuelve a sentar para que se vuelva a concentrar. Jeremías en el capítulo 1, le voy a repetir las palabras que le dije a mi esposa esta mañana en el carro y me sonaron como muy resumidas y las voy a volver a decir acá. Le dije, mami, si sabe lo que está pasando, a la gente como que le es difícil entenderlo. Porque ella también es alumna mía. Y entonces le dije, mami, mire, lo que está sucediendo ahorita con Israel está anunciado en la Biblia. Y le conté de Jeremías. Le dije, mire, mami, a Jeremías el Señor, por allá en el año 627, antes de Cristo, 627 años antes de que viniera Jesús, el Señor le dijo a Jeremías, mira Jeremías, y lo cogió y le dijo, mira, estas cosas van a pasar, quiero que le anuncies al pueblo acá y les digas estas profecías de parte mía. Señor, ellos no me van a creer, yo soy todavía muy joven, no diga que es muy sute o pelado, porque a mí me sirven hasta los chinos, yo puedo usar el más jovencito o el más viejo. Hágale, dígales estas cosas y dígaselas a los sacerdotes, a los profetas, que en ese tiempo habían profetas, falsos y verdaderos profetas, y díganles que todo esto les va a venir y me va a tocar hacerles un juicio a ustedes porque ustedes se apartaron de mí, están buscando ídolos, es decir, ya no tienen relación con su esposo, que es el Señor, el Dios de Israel, sino que ustedes se han metido con toda esa clase de dioses de las demás naciones que no son dioses. Y ahora yo tengo que castigarlos y voy a dejar que venga un ataque fuerte contra ustedes. Y va a venir otra nación, otras naciones, y a ustedes los van a coger y se los van a llevar para allá. Y todo eso el Señor se lo dijo y se cumplió. Desde que Él cogió a Jeremías y le dijo la primera palabra, que se la dijo proféticamente en el año 627, pasaron 40, casi 41 años hasta que todo se cumplió. Le dije, mami, así está pasando ahora. Dios no solo nos dio esta palabra desde el Antiguo, sino que ahora en el Nuevo Tiempo nos viene diciendo, la higuera ya floreció, cuando la higuera ya esté con las hojas verdes, ya no queda casi nada de tiempo para que venga lo otro. Esta vez Él dijo que no pasaría esa generación. 80 años no han pasado todavía. Vamos por 76 antes de que todas estas cosas ocurran. Tenemos, según bíblicamente hablando, tendríamos, si la cosa la contamos así, 4 años para que pasen todavía, ¿qué? Muchísimas cosas. En esos 4 años también puede venir Jesús y nos vamos en el rapto. Pero tienen que pasar porque está en la Biblia. Y voy a decirle por qué Dios le dijo a Jeremías que era él el que debía decirle al pueblo, aunque los sacerdotes no le iban a creer y lo iban a perseguir. Y las cosas que le dijo a Jeremías son las mismas que Jesús nos dijo a nosotros. La primera de ellas, volviendo un poquito a Lucas 21, yo dejo ahí abierto Jeremías, deja abierto Jeremías, vente conmigo al capítulo de Lucas 21 y vas a encontrar, como lo acabamos de leer en Mateo 24, que dio una advertencia para ti y para mí. Esa advertencia es para tener bendición en un tiempo tan difícil como este. Mateo 28, leo la primera porción y luego Lucas 21, discúlpame, lo voy a hacer así. Dijo clarito el versículo del capítulo 24, leí el versículo que dice que no dejáramos que nuestro corazón se cargara. El 21 entonces, vamos a leer el 21. Ahí está claro en el 21 también. Ahora sí, verso 31, ya lo leímos del capítulo 21, ¿cierto? Y en el versículo 34 lo volvemos a poner. ¿Qué tal si lo leemos todos? Dice, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. ¿Por causa de qué? Por el vicio. El vicio. ¿Sabían ustedes que existe un vicio nuevo desde hace muchos años que ya no se llama la marihuana, ni se llama la perica, como le dicen aquí en Colombia, ni el éxtasis, ni qué sé yo?
las piedras estas y toda la cantidad de vicios como el cigarrillo, el licor y todo esto, sino existe un vicio nuevo que se llama perder el tiempo en los celulares. Es uno de los vicios más salvajes. Yo veo gente consumiendo esto. Ahora, no quiero decir que si usted ve el celular es un vicioso y el pastor, si lo ve con el celular, lo va a echar al infierno. Obvio, porque el celular nos sirve para muchísimas cosas, incluso para trabajar. Pero la verdad, ha llegado un vicio nuevo que está haciendo que usted y yo, si no nos cuidamos, nuestro corazón se nos va a poner tan distraído y tan ocupado, porque esto produce, ustedes ya saben, la serotonina y las dopaminas que genera todo esto de estar ahí con el celular. Yo entro al ascensor aquí en el edificio donde vivo, y déjeme decirle que es muy raro. De 100 personas que veo, 80, 90 están con el celular en el ascensor. Y hay personas que ya se olvidaron del planeta y los chistes, las bobadas, las tonterías que están viendo, ya no le importan que la gente lo escuche, van con el volumen alto y están ahí. Y mientras van, solamente miran que el ascensor ya llegó y no más, mientras tanto está. Y el celular es como si fuera un ser vivo. Y dice él, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio. Otra cosa, la embriaguez. ¿Qué más? Y las preocupaciones de esta vida. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de que el temor era una de las señales? Que la gente estaría llena de miedo, de temor. Y él aclara aquí que el temor también viene por causa de uno preocuparse más allá de lo normal por la vida que tenemos. Dejemos ese estrés, esa carrera loca, porque es que tengo que tener billete, es que tengo que tener a ese marido perfecto, esa mujer perfecta. Ese estrés está haciendo que la preocupación a usted le esté endureciendo el corazón. Miren, la mayor cantidad de personas que están en las redes de esta gente maligna y oscura son gente viciosas de las redes. Ahora que se supo lo de este cantante reggaetonero, ¿cómo lo llaman? El Didi, que ya ustedes saben que Obama y la pareja de Obama lo dijeron, ¿cierto? En todas las redes, en YouTube. ¿Qué dijeron? Que Obama y su pareja estuvieron, ¿qué? En esas fiesticas. Y ayudaron también en esas prácticas viciosas, oscuras, decadentes, a dañar a otras vidas. Ya no tiene escapatoria. Quiso con millones de dólares que no lo pusieran en esa cárcel tan fea. Y no lo han dejado. Son demasiados los políticos, la gente importante, actores, actrices, gente de la farándula que está implicada. Dios nos había dicho que estamos en tiempo en que los monstruos caerían. Vicios contra natura. Y ahora todas estas personas están viendo cómo las redes de ellos, como por ejemplo esa tal Beyoncé y otras, los millones de usuarios que están afiliados a ellos comenzaron desde que dijeron qué clase de personas eran ellos, que si se descubre todo pues se confirmará, pero no hay nada escondido que no haya de ser revelado, dice la Biblia. Y comenzaron a caerse todas las redes de ellos, millones de personas. Ya no quiero ser, ¿cómo se le llama? Suscriptor. Y empezaron los millones de suscriptores a salirse de las redes de ellos, porque nadie quiere que lo identifiquen como, ¿cómo? ¿Tú eres suscriptor de Beyoncé? ¿Tú eres suscriptor del Didi? ¿Tú eres suscriptor de... Hermano, ¿por qué tantos millones de seres humanos están en las redes de ellos? Porque cayeron en las redes de lo que el Señor profetizó. ¿Para qué? Para que su corazón necio fuera entenebrecido. Y eso que estamos leyendo aquí ya había pasado antes en el Antiguo Testamento, aunque no había tecnología como la de ahora.
Y Jesús sí lo dijo de manera clara: no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día les va a caer a ellos. ¿Cómo? Aquel día caerá de repente sobre ustedes. Para Israel y para los creyentes esto está vigente. Ahora, en el versículo el 36 también les dice el Señor que tienen que velar orando, ¿cierto? En todo tiempo, para poder tener ¿qué? Tener fuerza para poder escapar de todas estas cosas. Sí, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Primero lo hará la iglesia y luego vendrá la segunda venida, y todo el Israel que se quede y los demás tendrán que rendirle cuentas al Señor, los que sobrevivan a la tribulación y a la gran tribulación. Miremos en el Antiguo Testamento qué pasó y vean que esto fue real, y lo que usted va a leer conmigo en el Antiguo Testamento lo va a dejar con la boca abierta. Es impresionante cómo el Señor habla de claro. Nos vamos ahora hacia Jeremías y entramos en la última partecita de este mensaje. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Ya saben que ocurrió 627 años, la advertencia, antes de que Jesús viniera a la tierra. Y aquí encontramos Jeremías capítulo 1, palabras de Jeremías ben Hilcías, hijo de Hilcías, uno de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en tierra de Benjamín. Y dice allí el tiempo en el cual, usted lo va a leer allí porque si no, no me alcanza el tiempo, pero ahí dice la fecha, que es, dice el versículo 2, dice: en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Ahora se puede determinar el calendario en términos del calendario nuestro, que fue justamente el 20, a ver si yo incluso tengo hasta la fecha, algo así como, sí, el año 627 antes de Cristo, y todo esto se cumplió hasta que llegó el 18 de julio de ese año 586 antes de Cristo. Ahora, si usted dice: pastor, año 627 y todo pasó hasta el 500, o sea, usted va de para atrás. Sí, recuerde que los años antes de Cristo se cuentan al contrario, ¿sí? O sea, los más viejos están a 625 y más cerquita del Señor, 500 y pico. En el 9 o en el 18 de julio, que fue el día noveno, como lo dice ahí, del mes cuarto, año 586. Casi 41 años pasó. Ahora no van a ser 41 años, porque desde que Jesús, hermano, vino a la tierra se han pasado más de 2000 años desde la profecía. Pero Dios está usando a siervos de Dios y siervas del Señor, que no nos podemos llamar profetas, sino siervos del Señor con palabra de profecía o don de profecía, que es algo completamente diferente. Y ahora vamos a leer la palabra clave de este día. Dice así: en el versículo 10 el Señor le dijo: mira, en este día te pongo sobre naciones y reinos. ¿Cómo así? No es solamente sobre Babilonia y Osiria y el reino de Israel, bueno, que ya estaba dividido en dos. No, es para todo el mundo. Lo que está profetizando era para los días, sí, del juicio que le venía a Israel en ese tiempo, pero también para el juicio que le venía a la tierra, y palabras para el Israel de hoy en día como el Israel de antes. Versículo que estamos leyendo: ¿para qué? Esas palabras, ¿para qué? Te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. No todo es destrucción. En ese tiempo de destrucción también habrá, dice, construcción, y se van a plantar cosas. En el versículo ahora 11, iglesia, llegamos al almendro. Dice: y vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro, una maquel shaket. La palabra vara, maquel en hebreo, una vara de almendro, almendro shaket.
Me dijo Yahvé, bien has visto, porque ¿yo qué? Yo shoquet, yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Que acabamos de leer, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí está diciendo, relacionando allá con la higuera y acá relacionándolo con el almendro. Yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Qué curioso que la palabra almendro, shaket, tiene la misma raíz que la palabra vigilar, shoket, shaket, shoket, shaket, shoket, casi lo mismo. ¿A qué se refiere? Los que tienen Biblia BTX, vean que no es mentira mía ni es un invento mío. Ahí en la parte de abajo, en la partecita gris, ¿quiénes tienen Biblia BTX aquí? Los que tienen Biblia BTX, vean la parte de abajo. ¿Y qué dice de la palabra en el comentario 1.11? Dice, hebreo shaket, vigilante. 1.12, hebreo shoket, vigilo. Juego de palabras entre almendro y vigilar, que provienen de la misma raíz. En hebreo, el almendro tiene el nombre de vigilante, porque siendo el primero en florecer, el almendro es primero en florecer. Dice, vigila, anuncia la llegada de la primavera. Es decir, Dios lo que está diciendo es, así como el almendro es de lo primerito que florece. ¿Y para qué florece? Porque cuando ya Él florece, Él está a cargo de vigilar lo demás que sigue. Así estoy yo, pendiente, vigilando lo que está pasando. El almendro y la vigilancia. Y el comentario que dice aquí y que sigue en el inferior, en la parte inferior del pie de página de la Biblia, dice, literalmente, vamos a ver el versículo 13, y vino a mí palabra de Yahvé por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y dije, veo un caldero hirviendo que se voltea, que se vuelca desde el norte. Acá en esta versión NBI dice, la palabra del Señor vino a mí por segunda vez y me dijo, ¿qué es lo que ves? Veo una olla que hierve y se derrama desde el norte, respondí. Verso 14. Entonces me dijo Yahvé, del norte se derramará la desgracia sobre todos los habitantes de la tierra. Desmenucemos un poquito esto. Literalmente en el versículo 13, abajo en la Biblia, en el comentario bíblico dice, literalmente, y su superficie desde el camino del norte. Posiblemente la expresión su superficie alude al contenido del caldero que se derrama desde el norte hacia el sur. El contexto siguiente da la correcta interpretación de esa oración. ¿De qué se trata? Una olla es algo que contiene algo, pero que hay un momento en que la olla se llena. Y cuando ya se llena la olla, ¿qué le pasa a la superficie? Lo que está en la superficie es lo primero que comienza a salirse de la olla y a regarse. Pero lo curioso es que la olla se voltea, o sea, no solamente se rebosó, sino que después de que se está rebosando la superficie, la olla comienza a ser volteada. Es decir, va a haber un momento en algo que está hirviendo. ¿Y está hirviendo en dónde? Al norte. ¿Y dónde estaba Jeremías? En Israel. ¿Qué queda literalmente hoy en día? ¿Qué naciones están al norte de Israel? Bueno, muchas, pero ahí, al norte está Líbano. Y ahorita está que hierve el Líbano. ¿Qué más? ¿Quién está pegado con Libia? Perdón, con Líbano. Siria es el que sigue, Siria. Capital Damasco, que dice la Biblia que en estos días va a dejar de ser ciudad, la van a desaparecer, la van a borrar del mapa. Eso es una profecía y va a ocurrir ahora. Y al lado, ¿quién está también al norte? El país más venenoso contra todo lo que se llama cristianismo, judaísmo en primer lugar. ¿Cómo se llama? Irán, la antigua Persia. Y luego otro poquito más a la derecha, o al oriente está Irak. Todos esos países aman como el gato al ratón, aman a Israel. Lo quieren muchísimo ver destruido.
Y ahí está que hierve la situación. Y de esa época a esta época las cosas no han cambiado mucho. ¿Por qué? Porque resulta que esas naciones desde esa época odiaban a Israel, y el que más quiso destruir a Israel, o el que vino literalmente a cumplir estas profecías que Dios le dio a Jeremías, fue Babel. Y Babel es entre el río Tigris y el Éufrates, y es parte de lo que hoy es la tierra de Irán. Así que el mismo, con las mismas, pero ahora con ganas de hacer destrucción total. En esa época solo vinieron y se llevaron cautivos. ¿Y los tuvieron cuántos años allá en ese país? 70 años los tuvieron cautivos. Pero ahora van a venir y ya no van a tomar cautivos. Ahora quieren venir es para destruir. Mañana, 7 de octubre, se está recordando la masacre. ¿De dónde vino la masacre? De los filisteos que están al lado, pero propiciada por los del norte. Aunque los atacan del sur, como desde Yemen, es un grupo terrorista formado al norte de Yemen. Pero miren lo que dice la Biblia, y quiero terminar para que usted se dé cuenta cómo estaba la gente comparándolo con los versículos que leímos de que tengan cuidado. Jeremías les dijo a ellos el por qué era que el asunto se iba a venir. Terminemos de leer. El 14 dice que del norte se derramará la desgracia sobre Israel. ¿Qué dice? A ver, ¿a quién le gusta estudiar? ¿Sobre quién se derramaría? Dice: el Señor me dijo, desde el norte se derramará la calamidad sobre todos los habitantes, no solo de Eretz Israel. Realmente está hablando de que una desgracia que nace de allá, que hierve allá, va a terminar perjudicando a toda la tierra. Quiero decirle que la situación de caos y guerra que se está presentando allá va a terminar perjudicando a todo el planeta, porque esta situación geopolítica tensa que hay va a producir hambre, crisis económica, problemas de tipo energético, el petróleo, que esta gente no deja que por el Golfo de Hormuz vaya petróleo a otras naciones, el bloqueo de gas, el bloqueo de mercancías. La gente ahora tiene que irse por el África, dar la vuelta hasta abajo al África para poder sacar sus productos aún al este de Europa y América. Es decir, la cosa se va a poner horrible, horrible a nivel mundial. Así que esa profecía era doble, porque en esa época eso no solamente afectó a Israel, pero en esa época no podemos decir que haya afectado a todo el planeta. Ahora sí, ahora sí. Terminamos el versículo, el 15, y nos vamos para más adelante. El 15 dice, nos quedan algunos minutos. El 15 dice: yo estoy por convocar a todas las tribus de los reinos del norte, afirma el Señor. Pero pastor, ¿cómo así? Dios es el que los convoca. Mire, hermano, en esos países hay poderes demoníacos que están delegados por Dios desde el tiempo de Génesis, en el capítulo 19 o 9-10, cuando el Señor repartió la tierra. Cuando Dios repartió la tierra, no se la repartió a las personas, aunque desde la Torre de Babel se esparcieron por todas partes y los idiomas se los llevaron a todos y los dialectos a todos los lugares del mundo, pero las naciones le fueron entregadas de la tierra, le fueron entregadas a poderes demoníacos. Y al único que Dios no se lo entregó a poderes demoníacos fue a Israel. Y el ángel al cual Dios puso a cuidar al pueblo de Israel fue al ángel Miguel, al arcángel Miguel. A las demás naciones se las entregó a poderes oscuros. ¿Por qué? Porque Dios quiso eso, porque el mundo estaba en poder de Satanás, le concedió eso. Así que esos poderes que están dominando las naciones son los que están detrás de los reyes. Mire, si ustedes ven, y cosa tan curiosa que me acaba de llegar a la mente, si podemos colocar el mapa de Irán, un momentico, la bandera de Irán. La bandera de Irán es una gárgola en el centro. Ahora llega y el pastor ahora escarbando demonios hasta en la sopa, lo que le faltaba. No, pero es verdad. Miren, esa que se la van a poner ahí, Dios mediante, en el centro. Además, una de las banderas de esos países es el pentáculo, que es la estrella de 5 puntas. Qué curioso que el Señor le dijo a Israel que cuando Él los había sacado de Egipto
por el desierto habían adorado a la estrella de Renfán. Y hay varias investigaciones, y entre la estrella de 6 puntas, que es el hexágono, y la estrella de 5 puntas, son usadas las dos, tanto el pentáculo es penta 5, 5 puntas. La estrella de 5 puntas se usa en ritos satánicos. Es la que se pone en el piso para hacer los trazados dentro del círculo y celebrar los ritos satánicos. Cualquiera que sea de las dos, el pentáculo o el hexágono, fueron condenadas en la Biblia muchas veces, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por ser un símbolo de esos dioses que ellos les sirvieron y adoraron, entre ellos a Moloc, al cual le sacrificaron niños. Dios condenó eso, pero esa estrella está en la bandera de este país del norte. Aquí está la bandera ¿de quién? Irán. Lo que usted ve en el centro, realmente yo fui diseñador, todavía yo viví del diseño gráfico, fui el dueño de una agencia de publicidad más de 20 y pico de años, y era director creativo en la parte gráfica. Y esta es una abstracción. Esa que está ahí, esa roja, ese rojo que está ahí, es una gárgola, es una criatura, es una gárgola que está como un búho, agazapada, con las alas abiertas y hasta tiene cuernos. Dejémoslo hasta allí para que no después, como digo por ahí, me la monten. Pero está además la bandera con la estrella de 5 puntas. La simbología de ellos refleja muchas cosas de esas doctrinas de ellos, las doctrinas de Babel, los misterios de Babel. Vamos al versículo, vamos a la palabra del Señor. Y aunque el Señor le dijo que le tocaba que vinieran esos babilonios, los persas, y vinieran y se los llevaran y le hicieran la guerra, con todo Dios le hace disciplina a sus hijos, pero no los destruye para siempre. Versículo 19, por favor. Dice, hablando de que esos sacerdotes de su propia gente, de su propio pueblo, lo criticarían y harán guerra, dice, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Y le dije a mi esposa, y no terminé de contar, le dije, mami, así como el 7 de octubre del año 2023, el año pasado, hicieron eso, este año, yo no lo sé, no estoy profetizando, pero bíblicamente, dadas las cosas que se muestran en la Biblia, puede pasar otra vez algo, buscando ellos hacerle mayor daño a Israel del que hicieron. Mañana va a ser un año. Puede ocurrir. Y también el Señor les dijo que aunque le pudieran hacer daño, y ciertamente le iban a hacer, no el daño total de destruirlo como nación. Ahí está la bandera de 5 puntas también en esta gente del norte. Ahí lo pueden ver ustedes. El versículo dice, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. En el versículo 8, cosas que están pasando hoy. Iglesias con doctrina de error por toneladas. En el versículo 8 el Señor le dijo que los profesores de Biblia de esa época, los sabios, los doctores de la ley, no conocían la palabra. Miren lo que se lo dijo. No le temas que... Estamos leyendo Jeremías 2, hermano. Jeremías 2:8. Hermana, discúlpame. Hermana, gracias. Jeremías 2:8, ¿qué tal si leemos? Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley, ¿qué dijo el Señor? Jamás me conocieron. Ahora yo le pregunto a los hermanos que quieren vivir bajo la ley. Existen 615 misvot, es decir, leyes, interpretaciones de hombres que las acomodaron para que ahora el Israel actual practique todo eso. Y el Señor dijo que eran enseñanzas de hombres. Y hoy estamos viendo gente en iglesias dando doctrinas totalmente de hombres, gente enseñando cosas a la iglesia. Por ahí hay una pastora de apellido Santa María enseñándole a la gente que hacer pactos de sal, y que la sal para acá y que la sal para allá, y que con la sal aquí, que con la sal allá. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos nosotros la sal de la tierra. Y el poder de preservar está
en Cristo Jesús que está en nosotros, en la iglesia. Ahora, hay gente diciendo cosas tan terribles, doctrinalmente hablando, que eso se llama apostasía. Israel cayó en apostasía. Y lo dicen los doctores de la ley. Los sabios ni siquiera me conocen. Los pastores, ¿qué dijo el Señor de esa época? Pues los guías de ese pueblo, porque recuerda que en el Antiguo Testamento los que pastoreaban eran los líderes, eran profetas. Y dice, los pastores se rebelaron contra mí, los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que, ¿qué dice la Biblia? Que para nada sirven. Y en el versículo ahora, un poquito más adelante, verso 13, 11 y 13, 11 y 13, 11. En el 11, ¿qué dice? ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que qué? De que no son dioses. O sea que todas estas personas, Irán y todos estos países que tienen su Dios Alá, no es, aunque ellos lo llamen Dios, no son dioses. El único nombre del único Dios verdadero se llama Yesh. Bueno, Yahvé y hoy Yeshua, el Hijo de Dios, quien es también Yahvé. Todos ellos los llaman dioses, pero no son dioses. Mira, hermano, póngale cuidado a la apostasía que está tan grave que escuché al Papa. Yo mismo escuché al Papa actual, Francisco, en una conferencia que dio con jóvenes de varias religiones, porque él está en el centro de la unión de todas las religiones. Él es el promotor principal de la unión de todas las religiones del mundo. Y le dijo a los jóvenes: jóvenes, todas las religiones del mundo, todas le pertenecen al mismo Dios. Yo digo, Dios mío, ¿cómo? Le enseñó a los jóvenes el Papa Francisco que todos los caminos conducen a Roma. En este sentido espiritual es que todas las religiones van y llevan la gente al mismo Dios. Buda, Confucio, Alá. Y ahora yo le pregunto, ¿y las iglesias que literalmente son resatánicas? Alá dice que hay que acabar con los infieles. No quede ninguno de ellos, mueran los infieles. Muerte al que no sea de la religión de ellos. Jesús dice en la provisión, porque Dios no nos dejó religión, dice que debemos que amar al enemigo, orar por ellos, tener misericordia, y si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Estos otros dicen, mátelo. ¿Cómo puede ser el mismo Dios? ¿Usted me puede explicar cómo puede ser eso el mismo Dios? Es una locura total. Así que estamos en el tiempo de apostasía terrible. Y el Señor dijo, los dioses de ellos no sirven absolutamente para nada. Dice, pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Hoy en día existen los dioses de la tecnología, los dioses del deporte, los dioses de la farándula, que están cayendo. Y ahora que salgan todas las cosas ocultas de este señor Didi, hermano, qué terrible la cantidad de gente que usted va a ver que cae. Dios permita que monstruos sigan cayendo. Y en el versículo 13, ya finalizando, dice, ¿de qué se queja el Señor? Sí, ¿qué le dice a Israel a través de Jeremías? Le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son? Me abandonaron a mí. ¿Cómo se llama el Señor? Fuente de agua viva. Y cavaron cisternas. Cisternas que qué, o pozos que no tienen qué, que están rotos, que no retienen el agua. Explíqueme eso, pastor, se lo explico. Tenemos a Dios, que es el agua pura, no este vaso que tengo aquí, esta botellita. Dios dice, hoy la palabra de Dios está viva, la tenemos aquí y hay que estudiar las escrituras. Pero Cristo Jesús es la palabra de Yahvé. Y este libro nos revela a la palabra del Señor desde el principio al fin. En estas cosas están escritos que pueden traernos el conocimiento para la salvación. Y esa salvación está solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual seamos salvos. Entonces es lo que está diciendo. Abandonaron al que nos da el agua de vida, que es Cristo, y ahora se hicieron otros dioses, que el Señor los llama cisternas rotas, o sea, pozos que el agua no es para ellos agua de vida, agua podrida. Y la gente está cambiando al Señor Jesucristo hasta por un triste celular. Hay gente que está cambiando al Señor y su creencia en Dios por el humanismo.
Hay gente que está cambiando la fe en Jesucristo por la nueva era, por las doctrinas oscuras que el mundo quiere imponernos. Y termina el Señor diciendo clarito, clarito, versículo 17: ¿no te ha sucedido todo esto? ¿Por qué abandonar al Señor? ¿No te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios mientras Él te guiaba por el camino? Amada iglesia, yo le digo lo mismo. Tal vez no nos hemos dado cuenta, pero la iglesia está en un momento muy peligroso. No abandonamos al Señor, que es nuestra vida, y Él también no nos ha abandonado. En el versículo del capítulo 2, en el versículo 5, dice, capítulo 3, 5, por favor, lo podemos colocar ahí en la pantalla. Capítulo 3, versículo 5: aunque Israel se comportó como una cualquiera y con todo el mundo se metió en términos espirituales, el Señor dice en el versículo, pensando que mucha gente cree que el Señor le va a seguir perdonando y pues permitiendo su pecado descarado, y dice, no, eso el Señor no va a estar bravo conmigo para siempre. Pero el Señor dice, sigues haciendo muchas maldades cuando las tienes a tu alcance. Yo pienso que este es un momento en el cual nosotros debemos pensar la promesa que el Señor le dijo a Israel: a pesar de que muchos del pueblo hagan esto, yo no voy a estar enojado para siempre con Israel. Y hoy con la iglesia, la cual también tiene mucha gente del pueblo de Israel, descendientes, nos vuelve a decir lo mismo. Leamos versículos 12 del capítulo 3, verso 12. Terminamos con esta lectura hasta el versículo 15. Ve y proclama estas palabras hacia el norte. Todo esto pasó por la apóstata Israel. Dice, vuélvete, oh apóstata Israel, dice Yahvé. No haré caer, ¿qué dice el Señor? No haré caer mi ira sobre vosotros. ¿Por qué? Porque dice, porque soy misericordioso. Soy misericordioso. ¿Qué más dice allí? Ahora sí, gracias. Capítulo de Jeremías 3, estoy leyendo, versículo 12. Gracias. Ve al norte y proclama este mensaje. Vuélvete, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. ¿Lo puedes creer? El verso siguiente dice, volveos. Escuchemos, iglesia, líderes, presidentes, gente de Israel que está en altos cargos. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Sigamos leyendo hasta el versículo 14 y 15. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sión. Todos leamos el versículo 15. Les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. Vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú mismo nos dijiste, Señor Jesús, oren para que Dios envíe siervos, siervas, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Levanta, Señor, hombres y mujeres que te quieran servir y te quieran dar fruto, porque tú profetizaste en los días de mi Señor Jesucristo, como en los días de Jeremías, que tú, a pesar de todos los errores que hemos cometido, tú nos pastorearías con siervos y siervas que tendrían un corazón, Dios mío, conforme a tu corazón, para que nos guiaran con ciencia y entendimiento. Permite que así, Señor, entre la última parte de la cosecha que viene antes de que lleguen los días difíciles de dolor. Hoy dile al Señor, querida persona nueva, Señor Jesucristo, tú eres el pastor de los pastores, el Rey de reyes y Señor de señores.
yo me acojo a tu llamado y me hago debajo de la sombra de tus alas, porque tú eres solamente el camino y la verdad y la vida. Quiero ir al Padre, quiero irme contigo. Permíteme tener el tiempo que me queda de vida aquí en este planeta, sea que vengas o que tú me lleves antes. Guarda no solo mi vida, sino mi casa, a mi familia, para que nos acordemos de ti, para que te tengamos en nuestro corazón y seamos, Señor, unas personas que nunca nos apartemos en apostasía, ni tengamos oscuridad en nuestro entendimiento. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesús, mora en mi corazón. Quiero, Señor, ser parte de tu congregación, del cuerpo de Jesús a nivel mundial, para que cuando sea el día estemos contigo en tu gloria. En el nombre de Yeshua, hoy guarda a Israel, guarda a la gente que también va a entrar, a los que faltan de la cosecha, fortalécelos, y a nosotros levántanos de toda debilidad. En el nombre de Cristo, gracias por perdonar mis pecados. Amén, Señor, y amén. El aplauso al Dios vivo y real, Jesús de Nazaret. Bendito seas, Señor. Hermosa tu heredad en las naciones.